Ricardo Ramón Jarnes es el director del Centro Cultural de España, que desde que comenzó sus actividades, este centro allí en la Ciudad Vieja se ha vuelto un foco realmente importante de dinamismo y de acciones culturales renovadoras, innovadoras, en un momento además muy particular, allí muy cercano a la crisis económica, y la instalación de ese centro cultural realmente ha sido muy importante, y sin lugar a dudas que todo el entorno de la Ciudad Vieja tiene un antes y un después con la presencia de esa increíble construcción de la vieja Casa Mojana, reciclada por el arquitecto Rafael Lorente. Y estamos con su director, que justamente es un español, Ricardo Ramón Jarnes. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Un gusto recibirte. Igual, encantado. ¿Cuánto hace que estás como director del Centro Cultural de España en Montevideo? Pues mira, llevo 1 año y 2 meses. O sea que estoy en un periodo que... ¿Todavía adaptación? No, porque nosotros tenemos que adaptarnos inmediatamente, porque nosotros tenemos una fecha de caducidad como los yogures, entonces cada 4 o 5 años vamos cambiando de país. Yo vengo del otro lado del río, de Buenos Aires, o sea que normalmente eso, 4 o 5 años, a veces 6, vamos cambiando de país, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia en centros culturales que has tenido? Bueno, he tenido de todo, porque imagínate, empecé en el Caribe, empecé en Haití, República Dominicana, Perú, Argentina, y ahora aquí son todos países como muy diferentes, ¿no? Con características específicas. Hay gente que dice que Argentina es muy parecida a Uruguay, yo creo que no, absolutamente que no, ¿no? Y realmente cada centro tiene su cosa y su propia personalidad, ¿no? Además, supongo que debe ser muy diferente el diálogo cultural con la sociedad local. Estoy pensando, no es lo mismo plantear un centro cultural de España en Haití que en Montevideo. Claro, sí, porque bueno, son conceptos completamente diferentes. Lo que nosotros, por ejemplo, hacíamos en Haití y en República Dominicana era un poco, tú sabes que es una isla que está dividida por 2 culturas, 2 idiomas, con muchos problemas de migración. Entonces el intento que nosotros hacíamos era trabajar, presentar lo mejor de Haití en República Dominicana y lo mejor de República Dominicana en Haití, establecer lazos entre la gente. Yo creo que la cultura va por delante de la política, y de alguna manera nosotros estábamos trabajando en intentar que esos 2 pueblos de alguna manera se conocieran un poco mejor y se entendieran mejor, ¿no? ¿Y la adaptación de un español en esos lugares tan diferentes? Bueno, yo la verdad es que tengo una capacidad de adaptación. A mí me dicen mis amigos que soy isotérmico, ¿no? No tengo ni frío ni calor. O sea que realmente estoy hecho un poco para esta profesión, que realmente es cambiar de país, conocer otras culturas, adaptarte inmediatamente y buscar siempre lo bueno de cada país, ¿no? Yo tengo compañeros que a lo mejor en un momento determinado viven en unos países y dicen, ay, este país no se puede vivir. Digo, pues vete a tu casa, ¿no? Lo que tú tienes que hacer cuando has cambiado de país es aprovechar lo bueno que tienen los países, que lo tienen todos, ¿no? Y agarrarte a eso bueno, ¿no? Hablando con funcionarios diplomáticos, que uno a veces tiene la fantasía de que ser funcionario diplomático es muy bueno porque va de país en país conociendo lugares, etcétera, etcétera. Pero en realidad también tiene una parte muy ingrata, porque no estás en ningún lado, los temas familiares se complican, no es tan sencillo. O sea, hay una parte quizás un poco romántica del funcionario diplomático, pero también tiene una parte que dura, es muy dura, sí. Porque además tiene unos costes personales, ¿no? A ver quién te sigue y por qué te tiene que seguir, claro, porque tú no te tienes que parar y quedarte con tu pareja en el sitio donde está tu pareja. En fin, siempre se plantean estos temas, ¿no? Luego empiezas de cero, vuelves a nacer otra vez, nuevos amigos, nuevos espacios. Exacto. Yo lo que suelo repetir es mucho las casas y la distribución de las casas, mis cuadros y mi decoración. Entonces hay muchos amigos que me han venido a ver en diferentes países y dicen, la casa es exactamente igual, ¿no? Claro. Con diferentes vistas, pero sí que es importante que yo me sienta como en un entorno que me sea familiar, ¿no? Por lo menos en mi hogar, ¿no? Hablando con un compatriota tuyo, el embajador
Fernández Trigo, de la Unión Europea, que también había sido embajador en Haití, no sé si llegaron no coincidieron. No, me impresionó cuando con todo el tema del terremoto. ¿Tú estabas durante el terremoto? Yo estuve mucho antes. Y luego el tema del terremoto, tuve la suerte de que cuando yo llegué a Haití, después del terremoto, afortunadamente ninguno de mis amigos había fallecido, que fue la verdad que fue un milagro realmente, porque había mucha gente con la que no te podías poner en contacto porque los teléfonos fallaban, etcétera, etcétera, y tuve esa suerte. Me encontré con un país que yo quiero mucho, que es Haití, y un país completamente destrozado y además con unos problemas enormes, y todavía no se ha recuperado y es muy difícil de recuperar. Es el país más pobre de América. Ahora la cooperación española acaba de hacer un plan también de 160 millones de euros. Estuvo el ministro hace 2 semanas, precisamente el ministro de Exteriores, precisamente para mantener esa ayuda económica a Haití, porque Haití realmente es un país que preocupaba mucho a España, ¿no? Y realmente la cooperación siempre ha sido como muy intensa, muy coordinada y muy mantenida, ¿no? Hablemos de la cooperación justamente. ¿Por qué centros culturales en distintos puntos del mundo? Porque nosotros creemos que la cooperación cultural es una herramienta de relación entre los pueblos muy importante. Tú ten en cuenta que además nosotros hemos variado en todos estos años y como con cada país es diferente, ¿no? Por ejemplo, hay países en los que trabajamos mucho más la cultura propia del país porque no tiene las infraestructuras necesarias para desarrollarse. En otros fomentamos más el diálogo iberoamericano porque ya el país tiene las infraestructuras. Aquí se ha hecho una enorme inversión en Uruguay, ¿no? Con el tema de la cooperación. Tú ten en cuenta que Montevideo es la única ciudad del mundo que tiene las 3 oficinas de cooperación, que es la oficina de cooperación técnica, el centro de formación y el centro cultural en la misma ciudad. O sea, eso de alguna manera define la importancia que Uruguay tiene para España y lo bien que están las relaciones políticas entre nuestros países, ¿no? Y culturales. Aquí se ha hecho un enorme esfuerzo de inversión, se ha seguido manteniendo la inversión en los momentos que España ha estado en crisis y yo creo que realmente es lo que había que hacer. Ahora se han generado muchas infraestructuras, porque no es lo mismo el Uruguay de cuando nosotros, como tú bien decías, inauguramos el Centro Cultural de España, cuando había prácticamente muy poco. Ahora ya está el LEAC, ahora ya está, hay varios centros que algunos de ellos también hemos ayudado y colaborado a que se consoliden, a que se establezcan, y ahora realmente nuestro trabajo es mucho de fomento de la cultura uruguaya, pero mucho de diálogo con la cultura española y con la cultura iberoamericana. Yo siempre considero que los centros culturales son la casa de nuestros países hermanos, que a lo mejor pues no tienen centro cultural, y entonces tienen nuestro centro cultural absolutamente a su disposición, como es nuestra red de centros Cervantes por todo el mundo, ¿no? La mayor parte de los países que no tienen pues centro cultural, en Bruselas, en Londres, de nuestros países hermanos que tenemos la misma lengua, pues utilizan los Cervantes para su difusión cultural, ¿no? Pues lo mismo pasa un poco aquí. Nosotros de alguna manera seríamos los Cervantes en los países de habla hispana, pero con un componente, como no tenemos ese componente de enseñanza de la lengua, tenemos más el componente de cooperación cultural y de cooperación cultural para el desarrollo. ¿100% es inversión española? ¿Hay algún tipo de contraparte? No, 100% inversión española. O sea, desde la rehabilitación del edificio, todos los sueldos, hasta todo el gasto que tenemos, no solamente de mantenimiento, sino de actividades culturales. ¿Cuánto incide la política española en lo que es el diseño de un centro cultural como el de Montevideo? Estoy pensando, como pasa con un gobierno que cambia su cuerpo diplomático, muchas veces cuando cambian el signo del gobierno. ¿Qué pasa con esto? No, bueno, nosotros en España tenemos afortunadamente una continuidad institucional.
bastante importante. Los cargos políticos sí que se cambian, lógicamente, cuando cambian los partidos, pero los cargos técnicos, como es el caso del mío, pues no se cambian. Yo trabajo para todos los partidos políticos y con la misma dedicación y el mismo interés. O sea, yo creo que nosotros lo que estamos haciendo es un servicio a un país, independientemente del partido político que rija en cada momento, y que es natural que en una democracia vayan cambiando. Claro, ¿no? sí, la rotación es muy saludable. Claro. No, pero a veces hay lineamientos de políticas culturales que pueden tener su impronta. Bueno, hay líneas generales, por ejemplo, en todo lo que son los temas presupuestarios que afectan, ¿no? Pues, por ejemplo, hay momentos en que la cooperación se desarrolla más, hay más dinero, entonces tenemos más dinero para gastar. Pero lineamiento político, que a mí me llamen por teléfono de Madrid y me digan: Ricardo, tienes que hacer esto nunca, ¿no? Aparte, de alguna manera, como profesionales que somos, también se mantiene como una confianza en la profesionalidad nuestra y en la concepción que tenemos de la cooperación española desde hace mucho tiempo. O sea, que nadie me ha dicho nunca, en todos los 20 y tantos años de vida que llevo trabajando en la cooperación: Ricardo, no se puede hacer esto, o no hagas esto, o haz esto, ¿no? Nunca. La presencia fuerte culturalmente de España en el mundo, a través del Instituto Cervantes, de los Centros Culturales de España, entre otros emprendimientos, ¿lleva a marcar una defensa, por ejemplo, del tema del español, de lo latino, de lo hispano o de lo ibérico en el mundo frente a otras culturas, idiomas o formas culturales como la anglosajona o la oriental, que hoy han ido por distintos motivos teniendo una mayor supremacía? Estoy pensando, para poner un ejemplo concreto, el inglés le ha ganado terreno al español en una cantidad de ámbitos, claro, por ejemplo. Bueno, es que hay que plantearse una cosa: porque un libro escrito en inglés en Nueva Zelanda se lee en todo el mundo, y un libro escrito en español en Bolivia solo se lee en Bolivia, ¿no? Ese es el planteamiento. Entonces, hay una cosa que se ha planteado desde hace mucho tiempo, que parecía que la defensa del idioma solamente le correspondía a España. Entonces, ahora, afortunadamente, eso se ha generalizado en todo el ámbito iberoamericano, y realmente, por ejemplo, México tiene mucho más hispanohablantes que España, por ejemplo. Entonces, a México también le corresponde un liderazgo en esa defensa del idioma. Y luego, ten en cuenta que dentro de unos años Estados Unidos va a ser el primer país de habla hispana del mundo, que también le va a corresponder. Eso nos va a beneficiar a todos los que hablamos el mismo idioma, porque nuestros libros, nuestras políticas, nuestra música va a tener un comercio, va a tener un desarrollo, va a tener una llegada mucho más amplia de la que tenemos ahora. De alguna manera, los nacionalismos no han ido sectorizando así: pues mira, los argentinos, nosotros lo nuestro, los españoles lo nuestro, y tal y que igual. Pero el idioma es un arma tan importante para el desarrollo de nuestras políticas culturales en general, que lo hacemos propio todos y lo defendemos todos, como hay que defenderlo en nuestros propios intereses, o es absurdo. Afortunadamente ya se han creado todas las academias de la lengua de todos los países. Las academias de la lengua de cada país tienen la misma importancia que la española. Se ha creado el diccionario de todas las lenguas, de todas las diferentes aportaciones que cada país hace a la lengua española. O sea, que creo que estamos en un buen camino, ¿no?, para desarrollar nuestra cultura en español en todo el mundo, ¿no? Claro, pues tú recordarás lo que fue la batalla hace 15 años, supongo, más o menos 20, liderada por España,